Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Maestro, te seguiré a donde vayas. El texto evangélico nos reporta las precisas instrucciones que Jesús ofrece a quienes se deciden a ser sus discípulos. Se nos proponen aquí dos ejemplos de vocación de los que se deduce el grado de radicalidad y desprendimiento al momento de seguir sin condiciones las huellas del Maestro. Efectivamente, el mensaje cristiano es exigente, pues no se trata de adherirse solo a una doctrina, sino a una persona. No basta con ajustarse superficialmente a un simple modo de pensar, sino de adoptar con decisión un nuevo estilo de vida. Por lo tanto, que tiene que ver con la forma de pensar, de sentir, de hablar y por ende de actuar. ¿Tú estás dispuesto a pensar, actuar, sentir conforme Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar las cosas que en un momento determinado nos impedirían seguir a Jesucristo con honestidad, con sinceridad y radicalidad, es decir, desde la raíz? ¿O nos da temor ajustarnos al seguimiento de Jesús porque tendremos que dejar un estilo mundano de vida? Por ello, la palabra de Dios en la primera lectura nos anima a escuchar su mensaje para motivarnos al seguimiento de Jesús. Y por ello hemos escuchado en la primera lectura: venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Y nos referimos a la primera lectura que, tomada de la lectura de la profecía de Amós, nos dice con claridad: esto dice el Señor, por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia. El Señor es directo, es honesto, veraz, no anda con doble cara, con doble moral. Pero precisemos la idea de Amós, nacido en Tecoa, un pueblo cercano a Jerusalén. Amós es el primer profeta cuyos textos fueron puestos por escrito. Su ministerio profético va a desarrollarlo en el territorio del Reino del Norte, con un mensaje y un lenguaje duro. Amós ha sido llamado el profeta de la justicia. Su denuncia de unas relaciones sociales desiguales donde se explota a los últimos sigue teniendo clara actualidad. Los descartados, en esta cultura del descarte, como la llama el Papa Francisco, de nuestra sociedad contemporánea, los pobres, los excluidos. Por ello, a mitad del siglo VIII, después de largos años de sometimiento y humillación, el Reino Norte entra en una etapa de prosperidad. Sin embargo, este bienestar oculta una descomposición social. La suerte de los ciudadanos modestos era tremendamente dura y el Estado hacía poco o nada por aliviar dicha situación. El contraste entre ricos y pobres era abismal, y aquí se sitúa nuestro profeta de hoy para denunciar este escenario no querido por Dios. Él va a ungir a su pueblo para que sea pertenencia de Dios, pero al mismo tiempo va a urgir al pueblo a cambiar las prioridades. Lo más importante no es un culto al Señor vacío, sino la justicia. Es decir, si nuestra fe
no toca nuestras relaciones con los hermanos, con los demás, no tiene sentido, es una fe vana, hueca, vacía. Por ello, ¿cuáles son las acusaciones del profeta contra Israel? Por 3 delitos y por el cuarto no le perdonaré. Amós acusa al pueblo de opresión. En un primer punto, el justo es vendido por dinero y el pobre por un par de sandalias. Este último no puede pagar su deuda, que es el equivalente al calzado. La desproporción no tiene medida. ¿Cuánta gente debe hoy? ¿Cuánta gente tiene deudas? Y no porque sean sinvergüenzas o no quieran pagar, sino porque no tienen dinero para pagar, porque no tienen trabajo, porque no tienen un salario justo que les permita no solamente cubrir sus necesidades básicas, sino pagar sus deudas. Segundo punto, el segundo delito es la humillación del débil, del que no cuenta, hasta pisar su cabeza. El padre y el hijo, tercer punto, explotan a la mujer sexualmente en contra de lo que dice la ley, Éxodo 21, 7 al 11. Cuarto elemento, se vulnera la ley de Dios al no volver por la tarde el vestido que el deudor había dejado en prenda. En definitiva, el dinero, la fuerza y el poder constituyen la única ley que funciona en las relaciones entre los hijos de Israel. El castigo estalla como un trueno y se dirige al héroe, al valiente, al aguerrido. Todos ellos serán reducidos a polvo. Todo cae, se despoja y desaparece. Mensaje difícil de aceptar el del profeta Amós. ¿No tiene futuro este pueblo? ¿No hay lugar para la esperanza? Parece claro que sí. De otro modo, la predicación del profeta no tendría sentido. El futuro y la esperanza de Israel, igual que la de todos los pueblos, pasa por mirar, acoger, posibilitar, crear un mundo mejor para las víctimas, para los últimos. No nos sacude la conciencia y el corazón lo que vemos en las noticias estos días. No nos importa lo que le pasa a los demás. Somos desinteresados por los problemas, el sufrimiento, los problemas económicos, sociales, la corrupción que golpea a nuestra sociedad, incluyendo a nuestros familiares. Por ello el Señor nos urge y el profeta, esto dice el Señor a ti, a mí, porque Amós es un profeta llamado de los menores, pero se expresa con claridad y contundencia, emplea una pedagogía que todos entienden. Los que han obrado mal, en concreto aplastando de una manera u otra a los pobres, los oprimidos e indigentes, o a los justos por serlo, o los pervertidos en el ejercicio de su sexualidad, o los que trafican con lo destinado al culto de Dios, o han acallado a los profetas. Esto último aparece en el versículo 12, que se ha suprimido de la lectura. Todos ellos serán duramente castigados, como los amorreos, aplastados, dice el texto. Sin duda que este lenguaje lo entienden quienes lo oyen, y tiene fuerza para que eviten actuar de ese modo que merece tan fuerte castigo. Amós interpreta al Señor, al que puede hacer efectiva esas amenazas. El profeta entiende que son las amenazas saber a qué se exponen, lo que puede conseguir que no se actúe con la maldad que precisa el texto, y eso es lo que pretende el profeta, no definir cómo es Dios. Atención, los que olvidan a Dios. Los judíos no deben olvidar esas amenazas, ni tampoco nosotros. La iglesia de hoy lo recalca el Salmo responsorial. Atención los que olvidan a Dios y se hacen de la vista gorda y de oídos sordos, o los que escuchan sus palabras, pero a la hora de obrar lo hacen en contra de lo que Dios les dice. Por ello el Evangelio viene a nuestro encuentro diciéndonos, Maestro, te seguiré a donde vayas. El seguimiento no solo geográfico, sino imitando la actitud moral y existencial de Jesús. El capítulo 8 de Mateo es una catequesis sobre la fe y el seguimiento. Nuestro relato está situado en medio de distintas curaciones y milagros. Es la actividad propia de Jesús a la hora de anunciar que el reino de Dios ya está aquí. Él enseña, acaba de pronunciar el sermón del monte y cura a un leproso, al criado del centurión, a la suegra de Pedro. Pero además hay otro signo fundamental que muestra
el reino como una realidad presente y es la vocación al seguimiento de Jesús. Mateo nos muestra a modo de ejemplo la radicalidad de la llamada, la responsabilidad que conlleva seguir a Jesús. Él ya ha llamado a algunos discípulos para estar con él y enviarlos más tarde a la misión. Viendo la gente que le rodea, manda pasar a la otra orilla. Parece que Jesús toma distancia de la gente. No todos comprenden el sentido profundo de sus signos. No todos reconocen en él al Mesías. Sin embargo, un escriba, un teólogo, conocedor de la ley se le acerca, tal vez para tentarle, como harán seguidamente los fariseos y saduceos, y le llama maestro. Jesús no se deja confundir. El escriba no sabe quién es verdaderamente el Señor. Él no es un maestro al uso, como los rabinos judíos. Él es alguien a quien cada uno de sus seguidores ha de descubrir. ¿Quién es Jesús para mí? La respuesta del maestro va en la línea de lo que el escriba puede comprender. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, es decir, no busca conocimiento, sabiduría y poder. Por ello el escriba no está preparado para el seguimiento, no ha convertido su corazón a Jesús, solo le mueve su necesidad de saber. A continuación aparece uno de los discípulos de Jesús y le llama Señor. Este sí ha dado el paso en el seguimiento. Él ya ha sido llamado, pero necesita una nueva llamada de Jesús más radical y responsable que la anterior. Tú sígueme. El maestro ya ha mostrado que seguirle implica una ruptura con la vida anterior que cada persona tenía, que las relaciones familiares se transforman acorde a quienes cumplen la voluntad de Dios. La fraternidad del reino no son lazos de carne y sangre, sino la unión de aquellos que han descubierto la auténtica vida, escuchando, comprendiendo y poniendo en práctica lo que el Padre quiere de cada uno. Por eso hay que dejar a un lado los signos de muerte e ir detrás de quien únicamente puede darnos la salvación y la vida. ¿Estás dispuesto o dispuesta? El texto parte del éxito de masas que tiene Jesús. Su palabra, sus hechos, su modo de ser ha atraído a muchos hacia él. ¿Qué buscaban en Jesús? Simplemente estaban fascinados por él. Les gustaba su proyecto de vida. Buscaban el poder curativo de Jesús. La de un leproso, la del criado del centurión, la de la suegra de Pedro, preceden el texto evangélico a este movimiento general de unirse a él. Sería el momento de aprovechar la coyuntura del éxito para multiplicar los seguidores. Pues no, es el momento en que Jesús avisa con claridad de las exigencias de su seguimiento. No tiene nada que ofrecerles, ni siquiera una casa donde recibirles. Es además una opción radical, ni siquiera los lazos familiares, filiales, de tanta dimensión humana. En aquella sociedad más que en la nuestra de hoy, han de prevalecer sobre su seguimiento. Jesús no es un político, un populista, un comunista que por rodearse de seguidores, de votantes, ofrece paraísos en la tierra. En esa línea, en otros momentos a los apóstoles les avisó de lo que le esperaba de persecución hasta la muerte, del fracaso de su causa, que les dejaría a ellos sin la persona que les había congregado y se dispersarían. Tampoco ellos quisieron entenderle. Es un aviso que el cristiano no debe olvidar. Seguir a Jesús no lleva al éxito económico ni social, ni a la comodidad de quien no se compromete con causa alguna. No podemos engañarnos. Jesús no nos engaña. Lo que no impide que el seguimiento de Jesús esté impregnado de atractivo. El atractivo de la bondad, de la búsqueda de la verdad, de lo que somos cada uno, los demás y el Dios de todos, y por lo tanto de encontrar sentido al vivir, y con ello la felicidad de las bienaventuranzas, felicidad humana, honda, que llega a donde somos lo que somos, nuestro interior, nunca total, como no lo es nuestra bondad, ni alcanzamos la verdad plena. Las renuncias por ser fieles a Jesús, a su seguimiento, a Jesucristo pobre y crucificado, merecen la pena por lo que se consigue nuestra realización personal, en la fidelidad a ser lo que somos,
como personas humanas, como cristianos, que es en lo que se ha de fundar la felicidad que todos deseamos. Interiorizar esto puede que sea lo que nos pide la palabra de Dios que escuchamos en la Eucaristía de hoy. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.